Hola, buenas tardes. Estamos en una transmisión de 100 horas de activismo de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Muchas gracias a las personas que se unen a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de la película Sal y Pimienta y nos acompaña Frida Ponce para comentarla. Nos alegra mucho tenerla por acá porque le tenemos un gran aprecio. Ella ha colaborado en otros momentos también con la muestra y ahora experimenta esta versión también de estar comentando las películas. Y pues 100 horas de activismo es una parte muy esencial para nosotras porque nos apoya o creemos que abona justamente a este diálogo con las películas de una aproximación diferente, ¿no?, al visionado, y pues que nos deja pues un acceso mucho más rico, ¿no? Entonces, pues bienvenida Frida, y quiero Gracias. contarles que justamente Sal y Pimienta la tenemos en la categoría de etarismo y relaciones intergeneracionales. Les recuerdo que pueden ver las películas a través de Filmin Latino. Cada 2 días abre una nueva sección y pues hoy en la noche cierra esta categoría ya, así que tienen todavía un par de horas para disfrutar de su contenido. Ya saben, hasta las 23:59 tienen para hacer el visionado, y etarismo y relaciones intergeneracionales se nos va ya hoy. Y ahí tenemos Sal y Pimienta, esta ficción de España, el 2019, que va dice la sinopsis: carreteras cruzadas y formas de amor. El cumpleaños de los 80 años de la abuela Carmen reunirá a varias generaciones de mujeres de la misma familia en un hotel costero. Un fin de semana, una familia, diferentes caminos, formas de feminismos y maneras de narrar. Bueno, es una película muy interesante, con mucho de qué poder dialogar. Espero la hayan visto, y si no, seguro con lo que vaya platicando Frida les van a dar unas ganas de verla y de cuestionar mucho. Y bueno, Frida Ponce, ella es psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiante de maestría en Ciencias del Desarrollo Rural y Género en el Colegio de Posgraduados. Desde hace más de 5 años ha participado en asociaciones y colectivos relacionados con los estudios de género, feminismos y derechos humanos. Bueno, Frida, no te quito más tiempo, por favor, adelante. Muchas gracias, Jen. Pues me gustaría iniciar agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta muestra de cine en relación a reconocerles el esfuerzo que implica llevar a cabo esta muestra en tiempos de pandemia, ¿no? Y también mi intención es no caer en esta hiperconceptualización, o sea, siguiendo un poco la visión de mi género, o sea, de acercar estos temas sin caer tanto en el tecnicismo o como hablar súper desde la academia o la institución, pero sí hay como ciertas bases de las que quiero partir, ¿no? Para hablar de este primer largometraje, perdón, de Miriam Herrero y en relación a que muestran esta reunión de varias generaciones, principalmente de mujeres, de una misma familia. Y pues un poco abonando a la reseña que ya nos compartió Jennifer, el primer concepto, la primera noción con la que me gustaría introducirles a la peli es la noción de interseccionalidad, ¿no? O sea, pensar esta relación entre estas mujeres, considerando distintas categorías sociales, no solamente el hecho de que sean mujeres, sino también la cuestión de edad, ¿no? Principalmente porque este encuentro o esta reunión se lleva a cabo por el cumpleaños de la abuela, que cumple 80 años, aunque no la acepta con todas las personas que cumple 80 años, ¿no? En momentos dice que cumple 75 y lo que implica o el por qué no quiere decir su edad, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de interseccionalidad como esta categoría, digamos, o también como este fenómeno que permite reconocer estos diversos ejes de subordinación, pero no solo de subordinación, sino también al mismo tiempo de ciertos privilegios. Y no que dentro de estas categorías van como una sumada a otra, sino más bien como que todas son parte de un mismo proceso y se trata de visibilizar la consubstancialidad de estas, ¿no? O sea, remitiéndome a los personajes de la película, no es lo mismo hablar de la niña, que aparte de ser mujer, se llama o se nombra ella misma como pansexual,
al contraste de hablar de la mamá, por ejemplo, la edad que tiene, el ser heterosexual, el ser una mujer que no solamente está en el ámbito de lo doméstico, sino también participa en el ámbito público, en contraste con la hermana, que ella es una mujer que se autonombra feminista, que es lesbiana y que está intentando estas nuevas formas de amor, ¿no? Específicamente el poliamor. Entonces, parto de esta noción porque creo que es importante nombrar este tipo de fenómenos por el cual justo las personas, o como lo mencionaba, o sufren opresión u ostentan privilegio, ¿no? Con base en esta pertenencia a múltiples categorías sociales. Y cómo esto al mismo tiempo pone de manifiesto la manera en que las diferentes categorías sociales pues generan distintas realidades y distintas experiencias. Y bueno, relacionando esto específicamente con la noción de etarismo, teniendo como base la edad, y cómo la edad no solamente se queda en esta etapa o en este periodo de la vida de una persona, ¿no? Sino que va cargada de creencias, de estereotipos, como que de cierta manera nos predisponemos a cómo debería de actuar cierta persona en función de su edad y que eso coincida, ¿no? O sea, que sea como coherente de lo que social y culturalmente se espera si eres niña, si eres anciana o si eres una joven, ¿no? Por ejemplo, en la película lo podemos ver muy claro porque no es solamente el cómo perciben a la abuela, sino cómo ella se percibe a sí misma, ¿no? O sea, muchas veces cuando aparece la connotación un poco negativa, digamos, o desvalorizada de las personas ancianas, ni siquiera es alguien más quien le dice a la señora, eh, careces de habilidad o de conocimiento para esto y lo otro, sino más bien ella, ¿no? El decir, sí, me perciben así porque soy vieja, sí, me perciben así porque como que ya estoy muy cercana a no funcionar más que al funcionar. Em, y si hay momentos, creo que la que lo hace un poco más visible es la nieta, ¿no? Cuando la nieta le empieza a hablar de su experiencia como niña feminista y niña pansexual, incluso como que tiene una percepción mucho más amplia de la diversidad sexual, o sea, hablando de diversidad sexual no solo como de estas otredades ajenas a lo heterosexual, sino justo incluyendo la diversidad, en la diversidad incluso la heterosexualidad, ¿no? Al punto que quería llegar con esto es que sí hay como destellos en los que la niña le hace ver a la abuela como que no entiendes de lo que estoy hablando, ¿no? No entiendes a qué me refiero cuando digo que soy vegana, no entiendes a lo que me refiero cuando digo que mi osito es queer y, y otros ejemplos que aparecen en el largometraje, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo asociar eso cuando la niña nombra estas formas de ser y de estar como mujer, ¿qué tanto entiende ella al respecto, no? Y no pensando en que por su edad está imposibilitada en entender o en el apropiarse de estos conceptos, sino que es un poco como poca congruencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? O sea, el decir, eh, am, soy vegetariana, pero quiero atún, ¿no? Entonces ahí le hacen ver como no coincide lo que dice ser con el actuar. Y en este sentido, mi pregunta sería, ¿qué entendemos, por ejemplo, cuando mencionamos tal o cual concepto, ¿no? Y no que solamente haya como una definición, en este caso, del ser vegetariana o vivirse como vegetariana o no, o si solo hay una noción de lo que es ser feminista o del feminismo y no en plural, ¿no? Sino más bien como que esta imposibilidad o esta como dificultad de comprensión y entendimiento respecto a ciertos conceptos, no solamente se da en la niña, ¿no? También pasa, por ejemplo, en la hermana,
Valentina, cuando ella está buscando con su novia el buscarse como, sí, pareja, pero no una pareja que vive en la monogamia, ¿no? Sino están intentando esta nueva posibilidad de compartir con otras personas. Y ella misma lo dice, ¿no? O sea, como yo lo tengo súper claro en la teoría, o sea, lo que implica y el por qué la invención de la monogamia, la invención incluso de la heterosexualidad, porque pues cabe repetir que es una pareja de lesbianas, pero que aparece como esta dificultad de llevarlo a cabo en la práctica, ¿no? Entonces, creo que se puede percibir no solamente en la niña o en la abuela, como en estos contrastes de este prejuicio de acuerdo a tu edad o lo que eres capaz de entender y o hacer, sino también en ella, ¿no? O sea, que es una chica joven, digamos, como que cuenta con las condiciones y los referentes para concebir otros tipos de vida y de relación y de ser mujer, pero al mismo tiempo aparece como esta dificultad, ¿no? De que coincida lo privado con lo político, pero que, pues, es justo, creo, solamente en la experiencia o con base en la experiencia, en donde vamos a poder cuestionar y poder nombrar de una u otra manera las realidades, ¿no? Volviendo a que cada una de estas mujeres se nombran a sí mismas feministas, pues también podríamos remitirnos al origen de los feminismos, ¿no? No solamente se partió de una teoría o de una conceptualización o algo como súper institucional, sino pues de la propia experiencia de las mujeres. Y volviendo un poco a esto de las relaciones de pareja y las posibilidades de vivirse, algo que me llamó mucho la atención fue el caso de la mamá con el novio, con Alfredo, en sentido porque pues aparece como esta virtualidad, esta opción de encontrar pareja en una aplicación, o sea, el solamente ir checando como las opciones y dar clic a quien más me inspire, y que no ubicaron como esa modalidad en personas jóvenes, ¿no? Que es como justo el estereotipo de que solamente son las personas jóvenes las que buscan como ese tipo de vínculos de orden virtual, ¿no? Sino más bien ella, pues vaya, no dicen como, creo que sí mencionan la edad específica, pero vaya, es una señora de mínimo 40, no llega a los 50 y no es ella quien busca ese lugar, pero aún así se ve, ¿no? Y dice, ok, va, voy a ver qué opciones hay y quién me inspira. Y en relación a eso también algo que me hace un poco de ruido, que me llamó la atención, es cuando escoge al hombre al que quiere conocer, al que quiere buscar, si sí se da ese vínculo afectivo. Eh, las palabras concretas no las recuerdo, pero la idea es algo así como si él me inspira porque se ve que es un hombre responsable, ¿no? Entonces, yo en ese momento, digo, vi el largometraje 3 veces, 2 como bien y 3 como en ciertas partes que decía como si escuché eso, si es eso. Y, esto lo menciono porque, o sea, ¿cómo puedes saber que es responsable alguien que ni siquiera conoces, no? O sea, qué es lo que puedes percibir a través de una imagen y decir: "Ah, es un hombre responsable y me conviene", ¿no? Entonces, en relación a eso, de cómo también existen estereotipos, no solamente en relación a la edad, o una ideología del ser mujer, o un estereotipo, un estigma del ser lesbiana, también es evidente de estas construcciones respecto al ser varón, ¿no? A lo masculino. Y, en relación a eso, pues, me gustaría mencionar que, a pesar de que tenemos presente de que no todos los varones son masculinos, o al menos no lo son de la misma manera, eh
sí podemos en cada uno cuestionar que a partir de qué decimos quién es hombre, ¿no? O quién es más hombre en contraste de quién. O quién es un verdadero hombre incluso, ¿no? Regresando a estos atributos que dotan de contenido el deber ser de un hombre, ¿no? Y cuando digo hombre, me refiero no solamente como al cuerpo o a la persona que se está viendo, sino como a esta manera de lo que entendemos y en la manera en la que construimos realidades, ¿no? La manera en la que acotamos las realidades posibles. Y cómo esta noción está cargada de una serie de atributos, de significados que no son inamovibles, van a variar de acuerdo a los contextos, pero sí se tiene como el estereotipo, ¿no? Como la idealización de cómo debería de ser el varón. Y también otro factor que aparece en este personaje, algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, una aparece como hombre, no volviendo a lo que hablaba de la interseccionalidad, para empezar es un hombre heterosexual, y hay que decirlo, es un hombre blanco y es un hombre con cierto poder adquisitivo, ¿no? Y menciono lo del poder adquisitivo, volviendo un poco a estos atributos y significados que hablo de lo masculino, de las masculinidades, en sentido de que es colocado también en este lugar como del hombre proveedor, ¿no? O sea, a pesar de que sí mencionan otras cualidades, a pesar de que no está como esta relación de me interesa solamente en función de lo que tienes y no de lo que eres, pero sí es como un factor que resalta, ¿no? En la historia. Y pues remitiéndonos a esta noción de género, ¿no? Porque podríamos enfocarnos solamente en la construcción de la feminidad o de la supuesta feminidad, o el entender o el cuestionarnos por qué cada una de estas mujeres se autonombran feministas a partir de su experiencia y a partir de la relación con otras mujeres, que eso también es algo que me gustaría mencionar un poco más adelante, la identificación y el vínculo que se da entre estas mujeres. Pero lo que quiero resaltar en cuanto a la masculinidad o a la noción de lo masculino, como para pensar o para analizar las relaciones de poder que se dan entre estos vínculos, ¿no? Eh, vaya, enfocándome un poco a pensar estas relaciones o a pensar nuestras sociedades como señalar o con la intención de señalar y de visibilizar las discriminaciones, las subordinaciones, el por qué las personas son excluidas de una u otra manera y justo no perder de vista el análisis del poder, ¿no? O sea, que aparecen implícitos en los vínculos que no solamente son sociales, ¿no? Sino en este caso, aparte de ser afectivos, también son sexuales. Y creo que el eliminar o el perder de vista este análisis implicaría como el poder nombrar estas dinámicas o relaciones de poder, como lo mencionaba, específicamente del sistema de género. Y en cuanto a las masculinidades, creo que también es importante mencionar que al menos lo que yo entiendo sobre estos estudios es que su objeto como tal no son únicamente los varones, ¿no? O exclusivamente los varones o las masculinidades como por sí solas, como aparte, ¿no? Sino más bien eh, la estructura, digamos, o los procesos socioculturales y de poder que son androcéntricos, para empezar, y también son heterosexistas, en los que se inscribe también estas posibilidades y lo podemos ver en los personajes, de transformar, ¿no? De transformar de qué manera se inscribe el género
en los cuerpos y en las subjetividades y de qué manera las personas resisten a estas imposiciones del género, ¿no? Y en relación a lo que quería retomar hace un rato, la idea de esta relación o esta alianza entre las mujeres, creo que es una de las cosas que más me gustó de la película, porque no es lo usual, ¿no? O sea, no es lo usual. Tengo acá mis notitas, no tanto porque quiero que sea esto una clase, sino justo como para no perderme de todas las cosas que quería mencionar. Que digo, también van a haber muchas que no voy a alcanzar a mencionar y justo la intención de esta charla es inspirarles a ustedes a verla y que ustedes encuentren muchas otras cosas más que las que yo pude, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta alianza entre las mujeres de distintas generaciones de una misma familia, lo que me gustó mucho es la solidaridad que se da entre ellas. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que no es lo usual. Digo, al menos en mis grupos cercanos sí, es algo en lo que mujeres de mi edad o cercanas a mi edad, que también es importante decirlo, estamos intentando crear otro tipo de vínculos entre nosotras, ¿no? O sea, alejados de esta rivalidad, alejados de esta competencia. Y creo que en la película lo retrata bastante bien, ¿no? O sea, que a pesar de esta como demanda por el patriarcado de ruptura entre nosotras, que en ciertas teorías o desde ciertas autoras se llama escisión del género, eso no es invención mía, que aparecieran como estas barreras, bueno, no que aparecieran, que están estas barreras que parecieran ser como infranqueables, que sí nos distancian evidentemente, incluso al grado de no poder reconocernos, ¿no? De no poder identificarnos entre nosotras y eh, pues también en relación a eso es importante mencionar que esa dificultad no aparece solamente como por la voluntad o porque nosotras decidamos que sea así, sino justo volviendo a la noción de género y así como somos construidas mujeres con base en ciertas referencias y los varones, unas de las que aparecen principalmente es estar marcadas por esta competencia que mencionaba, por la exclusión, por la propiedad, por el racismo también, y, por la discriminación y por otras formas de opresión que no alcanzo a mencionar aquí. Pero, pues no solamente somos extrañas, como lo decía hace rato, sino también nos convertimos en enemigas, ¿no? Entre nosotras. Y podemos mencionar muchos ejemplos, el que las morenas no se reconozcan con las blancas, el que las niñas no se reconozcan con las ancianas a propósito de la edad, entre aquellas llamadas locas no se puedan reconocer con las sanas y o viceversa. Y entonces aparece esta proyección de cualidades negativas en la otra, ¿no? O sea, y que esta proyección de cualidades negativas en la otra, que evidentemente no soy yo o no tengo que ser yo, no va a ocurrir sin este antecedente de rivalidad social. Y como lo mencionaba, esta rivalidad social que está fundada en una de las bases del mundo y que no es un mundo cualquiera, ¿no? O sea, es un mundo principalmente patriarcal. Eh, y entonces lo opuesto que sucede en la película es la alianza entre mujeres, ¿no? Que también un concepto clave en los feminismos es la sororidad, ¿no? Y eso es lo que retrata. Esta transformación en cada una de esas mujeres, o sea, en la niña que no es como la niña usual entre su grupo, porque también eso lo exponen en la peli, que no es como tan bien recibida en los grupos como la escuela, las otras niñas no entienden cuando ella las quiere invitar a su colectiva feminista, ¿no? Entonces, sí es una transformación de ellas como mujeres per se y al mismo tiempo entre ellas, ¿no? Entonces, me parece como una convocatoria, una invitación a nosotras como mujeres
del poder reconocernos pares, ¿no? O sea, el poder reconocernos pares y a la vez diferentes, o sea, justo volviendo a esta noción de interseccionalidad, que sí comparten el hecho de ser mujeres, sí comparten hasta cierto grado la condición y la posición de este hecho con base en el género, pero hay otras categorías que también las vuelven diversas al mismo tiempo. Y pues soy consciente de que romper estructuras no es cualquier cosa, ¿no? No es algo sencillo, que a pesar de que hay voluntad por parte de las personas, en este caso principalmente de las mujeres, eh, pero que muchas veces la estructura no favorece. Sin embargo, como lo podemos ver en la película, otro tipo de poder es diferente, ¿no? U otra noción de poder también es posible. Y en este caso, la que nos retratan como tal es el poder para estar juntas principalmente. Em, Ay, súper rápido, ya casi media hora. Igual acá lo digo, yo no tengo acceso, no puedo ver quiénes están del otro lado, si alguien ha comentado algo, si les gustaría, y no solamente como hacer preguntas, ¿no? Sino también como que comenten algo, si no tiene que ver directamente con la peli, sí con lo que puede estar mencionando. Em, no, creo que no. No, tienes muchos corazoncitos, eso quiere decir que les está agradando lo que les cuentas de la película, pero como comentarios tal, no. Ah, okey, súper, bueno, entonces sigo. Em, Volviendo eh, a lo de estarismo principalmente, a cómo no solamente al hecho de ser mujer, de ser hombre, como lo mencionaba hace un rato, sino en función de la edad, estas creencias, estas normas o estos valores que se imponen, ¿no? Perdón, y que no solamente se imponen como sin ninguna connotación, o sea, que muchas veces suelen ser incluso actitudes prejuiciosas, y no solamente prejuiciosas, sino también se pueden traducir en prácticas que discriminan, en políticas, incluso, prácticas institucionales que perpetúan estas creencias o estos estereotipos, ¿no? O sea, no solamente es que no los nombren, sino que más bien los sostienen y los promueven, ¿no? Entonces, podemos volver al caso de la abuela, el hecho de que y creo que eso también es una noción como muy cultural y hasta cierto punto va a parecer cliché, pero por algo es cliché, el hecho de mentir sobre la edad, por ejemplo, ¿no? O sea, como si el nombrar tus verdaderos años te colocara en un lugar diferente. Y vaya, vuelvo a lo mismo, no es un acto o una reacción que se tome solamente como por voluntad de la señora, sino justo porque la señora vive en una sociedad que ha dicho qué puede hacer o qué deja de hacer una anciana, qué significa ser anciana y qué posibilidades tiene el vivirse una anciana. Y esto como parte de la identidad de las personas, ¿no? También, en contraste con la niña, como lo mencionaba, y, creo que no solamente podemos quedarnos en el mencionar o en el visibilizar estas nociones que tienen que ver con estudios de género, con feminismos, sino también podríamos, pensar en estas otras formas de amar, ¿no? O sea, cuando están hablando de volviendo al vínculo entre Alfredo y la mamá, pues sí se da otra vez este proceso de conquista, pero como que por la edad dicen ya no querer perder el tiempo y entonces aparece igual el contraste de lo que supuestamente se da en las relaciones jóvenes, ¿no? Como que es algo casual, como que es algo que no me quiero comprometer, pero pues también hay jóvenes o personas jóvenes en general que tienen otra idea de lo que es el vincularse afectivamente, ¿no? O sea, volviendo justo a como las posibilidades acotadas de que solamente los adultos entienden de responsabilidad afectiva
o de lo que es compartir con alguien respetando acuerdos. Aparece también la noción de fidelidad, la noción de lealtad incluso. Y pues creo que un factor en común en estas 4 mujeres, o sea, las 2 hermanas, la mamá y la abuela, es la cultura feminista, ¿no? Principalmente. Y no es algo que nos lo dejen como a la imaginación o especulando, sino es algo que ellas mismas nombran, ¿no? Como las posibilidades que han encontrado con base en o teniendo estas otras referencias de los feminismos. Y a uno que me gustaría regresar específicamente es a las mujeres lesbianas, a esa pareja de lesbianas que aparece, porque a partir de esta cultura o de estas culturas feministas, ellas encuentran, si no un nuevo marco, otro marco de referencia para situarse a ellas mismas, ¿no? Con su generalidad, pero a la vez con su particularidad en la sociedad, en el mundo, donde ocupan un lugar, un espacio y también un tiempo propios y particulares. Y creo que eso también lo puedo relacionar con lo que mencionaba hace un rato en estas nociones que son construcciones principalmente sociales y culturales de lo que debería ser la mujer, las mujeres o cómo se deberían de representar. Y pues ellas lo que están haciendo se aleja, ¿no? Se distancia de esta noción del ser una mujer heterosexual, una mujer que solamente pertenece al ámbito de lo privado, y ahí choca con la noción que en un momento se aparecía como inamovible, ¿no? De la mujer para ser mujer, bueno, hay que decirlo en plural. Las mujeres para ser mujeres tienen que ser madres, ¿no? Entonces, ellas retratan esta otra experiencia de muchas mujeres que no son esa mujer, ¿no? ¿Qué más? Tengo acá como varias cositas que no quería perder, pero no, como no tenía un orden como tal, no sé si se me está pasando algo. Mm, am, Te ah, paso ahora sí los comentarios si quieres, en lo ok, que, sí, para que vayas contestando las preguntas de quienes nos acompañan hoy. Y bueno, tenemos súper. comentario de Andrea que dice que eres la mejor. Corazones de Monse Muñoz y Víctor Eduardo. Y Hugo Miller comenta que una de las muchas cosas que le gustaron de la película es la relación inicial que tiene Alfredo con la niña, Juana. Es muy interesante ver cómo Alfredo, a pesar de ser amable, preocupado y hacer y decir las cosas, quizás sin intención, denota la sociedad en la que vivimos, donde se nos enseña a ser machistas e intolerantes, y ver cómo Juana constantemente lo corrige y le menciona cuando está diciendo algo incorrecto. Y Paola Trueba dice, si pudieras definir la película en 3 palabras, ¿cuáles serían? Súper bien. Bueno, un poco volviendo a lo que menciona Hugo, sí, justo esa invisibilidad de lo masculino o de las masculinidades, porque creo que existe también este estigma de hablar de estudios de género es solamente hablar de las mujeres, o solamente hablar de feminismo, ¿no? Y también está otra parte de los estudios de género que es importante visibilizar y no solamente en el orden institucional o académico, porque las consecuencias también están en el orden político, en el orden de los privilegios y en el orden, evidentemente, de las relaciones de poder. Y sí, es muy curioso, y a eso me refería cuando hablaba de qué tanto entendemos con ciertos conceptos o qué tanto incluso están un poco vacíos ya los conceptos de tanto que se dicen, pero en realidad ya no hay como este momento de detener qué estamos entendiendo cuando los nombramos o a qué nos referimos cuando los nombramos. Pero sí, o sea, es la niña la que le dice, hey Alfredo, esto es machista, ¿no? O hey Alfredo, las únicas relaciones
las relaciones no son únicamente heterosexuales ni en la monogamia, ¿no? Entonces, justo es esa intergeneracionalidad la que creo que es la que permite, ¿no? O sea, porque él puede estar actuando desde lo que le parece políticamente correcto, porque desde su construcción y desde su mirada eso es, no podría tener como otra interpretación o incluso una mala intención, pero pues la niña lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Y la hermana lo ve desde otra perspectiva y vuelvo a lo mismo, no solo por el hecho de ser mujer, sino en este lugar que se colocan a partir de estas diversas categorías. Y en cuanto a lo que dice Paola, 3 palabras, uy, bueno, una diría que es vigente, porque aparte tiene como todo este combo de lo friendly, o sea, queer friendly, gay friendly, o sea, tiene como toda esta mezcla que digo, creo que ahí también hay un peligro, y no solamente en la película, sino como social y culturalmente, de que muchas veces se quiere como abarcar todo esto que por muchos años costó trabajo nombrar, que por muchos años costó trabajo volverse visible, pero, como que igual al mismo tiempo el peligro, o uno de los peligros que veo yo, es como perder la noción de nombrar las cosas en el sentido de hacerlas existir y que más bien se puede traducir incluso en solamente mercantilizarlas, ¿no? O sea, el decir apoyo esto o lo otro, porque es lo que conviene en el momento, porque es lo que está de moda incluso, y no tanto como esta intención de transformación social, ¿no? O de impactar en el ámbito político. Pero bueno, diría que es vigente, no estoy evadiendo la pregunta, diría que es vigente, diría también que es, tal vez podría utilizar el hecho de ser novedosa, o sea, que tendría como relación con el tiempo. Y también es muy amena, o sea, creo que no cae como en esta en volverlo como poco digerible o como muy estructurado, o sea, si yo pienso en la niña, o sea, yo conozco a niñas en mi día a día que ya están así, o sea, que ya están cuestionando esas cosas que yo no me cuestionaba a esa edad, o sea, que más bien yo empecé como, no sé, quizá a final de la prepa y si bien me fue, ¿no? O sea, justo no había como tantas referencias o tantas posibilidades de que yo me cuestionara esas cosas, o sea, justo era como y no que no quisiera cuestionármelas, sino que más bien no había cabida para hacerlo. Entonces, creo que el no es que la niña esté actuando solamente, sino que en realidad ya hay niñas y niños, porque también está el personaje del niño que entiende, ¿no?, de lo que está hablando la niña, e incluso él a sí mismo se nombra feminista, ¿no? O sea, como yo respeto y yo, estoy de tu lado, ¿no? Entonces, justo es algo que está pasando y que expone esas realidades que ya están sucediendo, que no es algo que quizá vamos a poder percibir en 5 años o en 10 años, sino que ya está sucediendo, e incluso en unos países mucho más evidente o más perceptible que en otros, y no por la noción de desarrollo, de modernización, sino justo que tienen como distintas condiciones que posibilitan que esto se dé de una u otra manera, ¿no? Y, algo más quería mencionar en cuanto a lo de Paola, por eso funcionan mis notas, ahora ya sé, ya lo estaba perdiendo. Eh, no, ya perdí el hilo. Era Bueno, la tercera palabra, ¿no? ¿Te faltaba sí. una? Ay, no, esto no me gusta, pero bueno, no, sí perdí el hilo en cuanto a eso. Pero bueno, sería novedosa, sería vigente, sería el que muestra justo esta realidad, y no porque otras pelis no lo hagan, sino que justo creo ya es como no la excepción a la regla, sino como algo ya común en cuanto a al menos la realidad que yo puedo percibir. Y, justo ya lo retomé. En cuanto a mi experiencia, lo que quería retomar era, volviendo a esta intergeneracionalidad,
algo que a mí me dio como mucha esperanza y mucha emoción fue lo que pasó en marzo del paro, del 9M, porque es algo que no solamente mujeres de mi edad se implicaron o les resonó, o sea, lo podía ver con tías, lo podía ver con mujeres de la edad de mi mamá, lo podía ver con mujeres incluso más jóvenes que yo, y dije: "Okey, esto está pasando", ¿no? O sea, porque justo creo que muchas veces, volviendo a la noción de edad, como si el feminismo o los feminismos, fueran posibles en función de tu edad o de tu formación incluso, ¿no? Entonces, yo dije como: "Okey, o sea, todavía es posible que una de mis tías, que justo no solamente por el orden de la voluntad o de la conciencia, diga: "Okey, hay que nombrar, ¿no? Hay que nombrar esa violencia, hay que nombrar esa discriminación, hay que nombrar esa subordinación y que no es algo ajeno a mí, ¿no? O sea, que quizá no es como que yo conozco a una madre con una hija desaparecida o a una víctima de feminicidio, pero no por el hecho de no vivirlo en carne propia, digamos, no me excluye, ¿no? O sea, cuando violentan a una, nos violentan a todas, y no es frase de Facebook, ¿no? O sea, es la realidad y que estamos igual de expuestas todas, justo por la condición genérica. Entonces, ese escenario en particular del paro, dije como, ok, o sea, está llegando de una u otra manera. También puedo reconocer que un impacto o que uno de los factores súper importantes fue lo viral a nivel tecnología, o sea, que antes quizá era como más difícil enterarte de X colectiva o X grupo, y ahorita, aunque no se entendiera como todo lo que decía la imagen o que no se comprendiera como del todo, sí les empezaba a hacer ruido, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también que retrata muy bien la película, que ya no está como esta idea de solamente las jóvenes, porque también está como en esta construcción de la juventud, que aparecen como 2 polos, ¿no? Como o son la total esperanza o son el total peligro, ¿no? Las personas jóvenes. Entonces, ya es más como a todos nos incumbe y justo para poder nombrar, las diversas realidades, las diversas experiencias, distintas formas de, lo que iba relatando en relación a la película, de vivirse como mujer, de las relaciones afectivas, ya no solamente se queda en un lugar, y eso creo que también es súper, súper interesante. Em, Tenemos más ¿hay algún preguntas. otro comentario o me acerco a mi cierre? Ah, súper bien. Sí, sí, Venga, sí. De venga. hecho, a ver, tenemos varios comentarios y preguntas. Mariela Velasco dice, felicidades por esta presentación tan completa y compartir tu visión sobre la peli. Saludos. Diana Morán dice, Saludos. estos conversatorios son muy importantes ya que nos ayudan a repensar no solo la narrativa audiovisual, sino la cotidianidad. Me encantó la película, me encantó la plática, ya quiero ver la película. Y Mm, te voy a hacer dos preguntas de una vez para que alcances a contestarlas. Celsin Nuria dice, ¿de qué vale. forma la interseccionalidad nos ayuda a vivir o pensar la vejez en las sociedades patriarcales? Otra pregunta que te hace es, ¿cómo está recibiendo la niñez los movimientos e ideologías que están presentes en la actualidad? Y Sara Jiménez dice, ¿y qué pensar de la vejez desde esta película? Son Ok. varias cosas fuertes. Adelante. Sí, ok. En cuanto a la noción de interseccionalidad, eh, ¿cómo pensarlo? Pues vaya, creo que no hay como la forma y justo como mi mirada no es como la única. Eh, un ejemplo que tendría como la relación en lo que posibilita la interseccionalidad como para desmenuzar esa complejidad. Un ejemplo que a mí me gusta poner mucho y es justo refiriéndome otra vez a cuando hablaba de subordinaciones o privilegios, es una conversación que se da entre una mujer blanca
y una mujer negra, ¿no? Entonces la mujer negra le pregunta a la blanca, ¿tú qué ves cuando te ves al espejo? Y la mujer blanca contesta, veo una mujer, ¿no? Entonces la mujer negra contesta, es que esa es la gran diferencia o ese es el problema, ¿no? Porque cuando yo me veo al espejo, no solamente veo a una mujer, veo a una mujer negra y entonces para ti la raza es invisible porque de esa manera funcionan los privilegios, ¿no? Entonces, lo mismo creo que pasa con la edad, ¿no? O sea, tal vez como justo no se está en el mismo lugar. Y con esto no quiero decir que para entender o para comprender o ser solidaria con esa otra tengamos que estar bajo las mismas condiciones, no, no necesariamente, pero que justo como todas esas categorías nos posibilitan o nos imposibilitan para esa comprensión, ¿no? Para el concebir que, bueno, ok, yo puedo experimentar la feminidad o lo femenino desde mi lugar, desde mi trinchera, incluso el ser feminista, pero pues que es totalmente diferente, ¿no? Y eso también lo podemos ver súper claro en la peli, porque no es algo que se dé solo en la niña, o sea, como que en la niña es en quien más se enuncia, en quien más se dice, pero incluso desde la abuela y desde la madre, el nombre que le ponen a la niña, ¿no? Y le dicen, no, te pusimos Juana, porque Juana fue esta luchadora social y la excepción a la regla de la mujer en ese momento, ¿no? Entonces, creo que para eso es lo que funciona. En cuanto a Sara, ¿cómo pensar la vejez desde la peli? Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, dice, ¿y qué pensar de la vejez desde esta película? ¿Qué pensar desde esta película? Ok, pues, pues creo que sería como en la misma sintonía, ¿no? Como que no existe, o sea, justo el evidenciar que no existe como la vejez, ¿no? Sino también en plural, y que no es lo mismo el cómo vive la vejez una mujer, volviendo al que hay que nombrar esas categorías, no va a ser lo mismo una mujer anciana que se encuentra en una zona rural al que una mujer que se encuentra en una zona urbana, al que una mujer que es heterosexual, con una mujer lesbiana, con una mujer viuda, con una mujer que no tuvo hijos por decisión propia o con una mujer que nunca pudo tener hijos o hijas. Entonces, creo que aquí lo que deja ver es una de las formas de vivir la vejez en ese contexto particular, ¿no? Pero que justo no es como la única posibilidad. Y lo mismo lo podemos ver en México, ¿no? O sea, no lo veamos como algo que no hay referentes, ¿no? O sea, no es lo mismo si yo escucho la historia de cómo mi abuela llegó a ser mi abuela y cómo mi mamá, es hija de esa mujer y lo que pensamos de distintas cosas. Entonces, creo que esto es más como una guía, o no, ni siquiera guía, un escenario de los 1000 que hay para entender la vejez. Y eso también creo que es importante, justo hablando desde esta noción o las categorías a partir del género, cuando se dice la mujer, ¿no? O sea, como si realmente existiera como esa categoría y como que si todas encajáramos en esa idealización, ¿no? Creo que lo mismo pasa con la vejez. O sea, que aunque se remite mucho a la edad, justo tiene que ver con estos estereotipos que hablaba hace rato, ¿no? De lo que se cree como vejez. Eso. Claro, también algo que a mí me parece que la película es, o sea, es como muy humana, muy diversa, ¿no? Justamente en distintos planteamientos, en distintos niveles, y para mí va de los afectos, ¿no? Es un cuestionamiento a los afectos y pues sí, una invitación a plantearlos, ¿no? A pensarlos, porque incluso hacia el final hay un momento en el que aparece la amiga de la abuela, ¿no? Mm, Entonces también es esta persona, o sea, ¿quién acompaña en los afectos a la vejez más allá de la familia directa, ¿no?
cuando ya no hay una pareja de más, ¿no? Justamente, como dices, pensar la vejez en este momento que nos plantea la película, o en ese personaje, pero qué pasa con la vejez justo de las personas LGBT, ¿no? Que lo viven completamente diferente, ¿no? O de las infancias también. Aquí hay una infancia como muy determinada y que le da como un poco de cómico, ¿no? Un tono cómico en algunos momentos a la película, pero que justo nos está diciendo, bueno, las infancias son diversas también, ¿no? Desde que diga soy pansexual es como, ¿no? Y que también tiene Claro, personajes muy humanos, regreso al humano, porque como decías, tienen incongruencias, ¿no? Dentro de su propia construcción, de decir, soy esto, pero en realidad pues lo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, la niña lo está aprendiendo. Y con ujú, las chicas, ¿no? La pareja de las chicas igual es un cuestionamiento súper fuerte a esta diversidad de relaciones, ¿no? Y de maneras de plantear los afectos en pareja o en parejas, ¿no? Sí, entre hadas, o la ujú. manera en la que se pueda construir en poliamor, en relaciones abiertas, o sea, hay todo un abanico que la monogamia no nos ha permitido mirar, ¿no? Y me gusta el planteamiento de esta película que eso, ¿no? Que nos pone como una pincelada de todo, de parte del abanico que hay, ¿no? Que si bien, como dices, de repente es quizá mucho y quizá no profundiza, al menos nos deja verlo, ¿no? Da destellos justo de que hay narrativas diferentes, ¿no? O sea, que se están haciendo propuestas diferentes que implican, pues eso, un análisis también de otras realidades, ¿no? Sí, sí, pues ya para cerrar un poco abonando a esto que mencionabas, justo en estos estereotipos, volviendo a esa escena específica cuando llega la amiga Marcela con la abuela, eh, que también ella se piensa como sola, pero en realidad se piensa sola porque no tiene una pareja, pero no está sola. O sea, es abuela, es mamá, es amiga, pero justo a partir de que se piensa esta soledad, ¿no? O sea, por el hecho de ser viuda, quizá, o muchas veces. Y también, regresando un poco a esto que mencionabas de esta diversidad y de esta visibilización, pues aparece esta madre, esta abuela y estas mujeres en general como protagonistas políticas, me atrevo a decir, con un sentido de poder político, ¿no? Y que dan pie a esta reelaboración de significados de ser mujer y también de emancipación femenina, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, tanto insistir en relaciones de poder, ¿y a qué quieres llegar con eso, no, Frida? O sea, también hablar de la emancipación femenina y que esta también lo podemos ver ahí en la película, por ejemplo, en la relación con el dinero, no siempre va a implicar mayores niveles de autonomía, ¿no? Pero bueno, creo que ya me quedan solamente 5 minutos. Espero en verdad haberles creado como esa curiosidad, esas ganas de buscar la película. Está bien fácil hacer la cuenta en Filmin. Digo, Jennifer ya nos comentaba hasta cuándo está disponible. Y ojalá les guste y muchas gracias otra vez por este tipo de espacios, volviendo a uno de los principales objetivos de MIC Género, que es justo el sacar estas temáticas como que solamente pertenecen a la academia, ¿no? O que solamente pertenecen a lo institucional, lo súper formal. O sea, creo que ya hay más apertura y que no es necesario ese título o hablar desde ese lugar como netamente del saber, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es así. Y pues nada, no puedo ver quién me está viendo, quiénes son, pero aún así muchas gracias. Eh, y pues nada, ojalá les interese no solamente esta peli, sino otras de las proyecciones que esta muestra, que la edición tiene disponible. Sí, muchísimas gracias, Frida, por tu aportación. Ha sido muy significativa en poder darle otra mirada a esta película, a Sal y Pimienta, que como ya decías, pues está en Filmin Latino hasta hoy a las 23:59. Todavía tienen chance de darse la vuelta y verla y disfrutarla
y cuestionarse y a lo mejor decir, no, no tenía nada que ver lo que estaban diciendo, yo no lo percibo así, también se vale. Y pues también pueden regresar y comentárnoslo acá Claro. con todo gusto. Y pues eso, hoy cerramos esta categoría. Les recuerdo, cada 2 días estamos cambiando. Mañana iniciamos con encierros y reclusión. También va a estar el 23 y 24 de septiembre para que se den la vuelta ahí en Filmin Latino a checar. Como ya lo decía Frida, es súper fácil hacer su cuenta, la programación es gratuita. También tenemos permanentemente abierta la categoría de género y confinamiento. Ahí hay varios cineminutos que pueden checar. Es producción que se hizo en específico durante la pandemia. Entonces es buena la aproximación que podemos hacer de manera crítica, ¿no?, a lo que está ocurriendo. Y pues terminamos nuestro ciclo ya en Filmin Latino el 4 de octubre, así que aprovechen. También tenemos en la plataforma de Movies la retrospectiva de Albertina Carri. Esa va a estar hasta el 15 de octubre, todavía hay un poco de tiempo, pero son 6 largometrajes y 5 cortometrajes, así que es mucho contenido para que aprovechen. Y pues vamos a tenerla además en la masterclass este jueves a las 7, igual podamos escuchar a este referente del cine de los derechos humanos y los estudios de darse la voz. Y también pues en la Cineteca Nacional hasta el 24 de septiembre estamos con funciones presenciales en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, 3 funciones diarias, pueden checar ahí la cartelera y pues que aprovechen, ¿no? la tarde y a las 8 de categoría de etarismo y relaciones intergeneracionales, entonces les esperamos a las 8. Muchas gracias.